conocimiento en todas sus vertientes. Desde, no podemos dejar de publicar en revistas indexadas internacionales, eso necesariamente hay que seguir haciéndolo, pero luego hay que publicar y trabajar con lenguaje más llano en revistas que no estén indexadas a lo mejor, que a lo mejor tienen un cierto arbitraje y un cierto cuidado, pero son las que los docentes leen, son las que la gente que hace la educación y que hace la vida cotidiana es lo que lee. Boletines para padres de familia, en términos de padres de familia, pequeños diálogos informados, diálogos con los diferentes niveles y de la estructura educativa que nos permitan distribuir nuestro conocimiento. Yo creo que lo que está diciendo la doctora señora, yo creo que es muy importante. Muchas veces uno escucha a los investigadores que no publican en revistas que no son indexadas porque eso no les da nivel, ni categoría, ni puntos, ni nada, y las otras revistas que son las que generalmente leen los que se van a beneficiar de esa investigación no son objeto para mandar un resumen, para mandar un documento, que finalmente ahí es donde las personas se van a nutrir, no con la profundidad y el diseño metodológico y todo, sino con la esencia misma de lo que de alguna manera el investigador encontró. Y ahí es donde dicen, oiga, es que esto es claramente lo que yo andaba buscando y no lo había visto en otro lado. De hecho, en una ocasión le comentaba a un colega en mi disciplina, decía, pues eso ya yo lo pensé, lo había pensado hace 3 años, dije, pero la diferencia es que él lo escribió y no lo escribiste tú. Totalmente. Entonces, la propiedad intelectual es de él, no tuya. Entonces, ahora tú lo tienes que referenciar a él. ¿Sí? Entonces, esas son como las cosas que pasan y que uno lo ve y lo escucha generalmente los investigadores que dicen, yo no publico en las otras revistas porque eso no me da puntos, no me da no sé cómo, pero sabiendo que al final son estos personajes los que leen esas revistas los que se van a nutrir y los que van a comenzar a, digamos, a replicar hacia atrás. Totalmente. Entonces, para distribuir el conocimiento se requieren 3 acciones mínimo: la difusión, que son revistas indexadas internacionales, si se puede en inglés mejor, si es bilingüe todavía mejor, si hablan o escriben en alemán, bueno, felicidad. Segundo, la divulgación. La divulgación es, en términos más llanos, directamente con las personas que toman decisiones, que hacen la práctica, con los gestores de la educación, directores, directoras, coordinadores de grupos, etc. La discusión entre pares académicos, ustedes lo hacen, escucho que lo hacen con frecuencia, poner a discutir entre los pares, en foros, seminarios, tiene que ver con elaborar en función de los textos que se han trabajado, divulgación. Y luego diseminación, 3 Ds dentro de la distribución. La diseminación, como su nombre lo indica, tiene que ver con poner una semilla. ¿Cómo va a fructificar ese trabajo? A través de programas, a través de intervenciones, a través de mejoras concretas. ¿Cómo va a beneficiar esos resultados de investigación en cosas, decisiones, en programas, en diseños, en intervenciones prácticas? Algunos proyectos de investigación llegan hasta allá. Otros dicen, bueno, uno de mis resultados de investigación es diseñar un programa de diseñar hasta ahí. Pero luego otros proyectos de investigación dicen, no, voy a incorporar a docentes de matemáticas en mi investigación, porque mi investigación tiene que ver con tal asunto matemático, de aprendizaje, construcción de ciertas condiciones de matemáticas, voy a incorporar en mi trabajo eso, vamos a hacer diálogos, y de ahí va a surgir un trabajo concreto de esos profesores para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en esa institución de educación técnica. Son diferentes niveles de distribución del conocimiento. Así como tenemos tanto cuidado en nuestra investigación de ser rigurosos en la metodología, en agregar la fundamentación epistemológica y todas esas cosas, necesitamos articular las condiciones específicas para distribuir ese conocimiento. No hasta el final, sino durante la investigación, que además nutra y enriquezca la investigación, sobre todo si estamos hablando en la mayoría de investigación cualitativa, y por supuesto al final. Es durante y al final.
un planteamiento de distribución del conocimiento que tiene que ver con la forma como establecemos el proyecto, que igual que tenemos cuidado en hacer un planteamiento metodológico riguroso, necesariamente tenemos que tener un planteamiento de distribución del conocimiento. En forma rápida, algunos de ustedes ya lo conocen, son planteamientos sobre los modos en que se gestiona el conocimiento, basados en el trabajo de Gibbons y algunos otros, que plantea dos modos de gestionar el conocimiento, uno muy cercano a lo que tenemos tradicionalmente, donde se describe tradicionalmente y se hace la investigación, y un modo 2 que tiene que ver con contextos de aplicación. Ahora ha estado surgiendo un modo 3. Si ustedes revisan la literatura, hay un planteamiento de modo 3 que articula estos dos, porque igual que muchos de sus críticos, yo también creo que ninguno de estos debe desaparecer, sino que tiene que convivir. Necesitamos ciencia básica y necesitamos contextos de aplicación. Entonces tenemos que generar un modo de gestionar el conocimiento que incluya estas condiciones. En forma general y al azar, en el modo 1 se trata de una investigación tradicional, la responsabilidad del uso de los resultados es del investigador, se produce conocimiento claro, delimitado, se genera y es legitimado por un colectivo, y por supuesto éticamente aquí se genera la idea de que hay una neutralidad en la ciencia. Por el otro lado, también de manera al azar, el modo 2 se orienta al uso, la pertinencia y relevancia, se genera a partir de la oferta y la demanda, la racionalidad de la investigación es distinta a la tradicional porque afecta a las formas en que se gestiona el conocimiento, que se hace, como se produce. ¿Dónde está la investigación entonces? Bueno, en los posgrados dijimos. Esa es la mata, ahí es la raíz. La mayor parte de la investigación se produce alrededor de los programas de posgrado, por los académicos de los programas de posgrado, pero los estudiantes también, por supuesto. Pero ¿en dónde debería estar la investigación? Como una estrategia de aprendizaje, por ejemplo. Necesitamos generar en nuestros docentes, en todos los niveles, la utilización de la investigación como una estrategia. Que hagan proyectos científicos, que desarrollen, que busquen, que sepan cómo hacer investigación documental, eliminar la Wikipedia, el rincón del vago, como fuentes de monografías.com, y que los estudiantes sepan que el mismo esfuerzo que tienen para hacer clic en algunas teclas y llegar a Wikipedia, igual pueden tener acceso a páginas serias de investigación en donde hay igual blogs de científicos, en donde hay el conocimiento de frontera. Pueden tener acceso prácticamente a todos los libros, y si es como en México, supongo que sí, todos los libros de texto están en línea, se pueden consultar en línea, y hay muchos recursos que se pueden utilizar a partir de entrar a la página oficial del Ministerio, si estamos hablando de educación básica. Si estamos hablando de educación media superior y superior, bueno, pues entonces todas las bases internacionales, todas esas páginas sobre asuntos de ciencia, de tecnología y cualquier área de conocimiento están a nuestro alcance. Pero necesitamos que los chicos y las chicas tengan la posibilidad de tener un aparato crítico para determinar cuáles de esos documentos les sirven. Primero. Segunda habilidad, convertir en conocimiento útil 20 artículos, la información de 3 blogs de científicos. Todo eso que está en pedacitos, yo necesito pensarlo como si fuera un rompecabezas y armar esa necesaria información y convertir esa información en conocimiento útil. Así, entonces, la investigación forma parte de nuestras estrategias de aprendizaje. También está la investigación de la práctica. El entender que la práctica se modifica, se transforma, se enriquece a través de la investigación, y que la investigación también esté en los académicos de la educación básica, los claustros, diríamos. La investigación evaluativa para tomar decisiones. No hay manera de hacer evaluación en ninguna forma, aspecto, seguimiento de egresados, etcétera, institucional, llámenle como quiera, si no se utilizan herramientas rigurosas de investigación. Por supuesto, investigación colegiada en redes,
institucionales, nacionales, internacionales. Por supuesto, la investigación para innovar. O sea, yo creo que el gancho que podemos usar para arrastrar a la educación hacia el progreso en el mejor de los sentidos, hacia la mejora, hacia la calidad, es a través de la innovación. Para finalmente poder contar con producción, con los de conocimiento y poder tener teoría educativa en cualquiera de sus ámbitos. Así es que la investigación está ahí para el que lo quiera usar. No es un asunto elitista, no es solamente para pocos, es para quien la quiera. Está ahí para todos, para todas. Y por lo tanto yo puedo hacer uso de alguna estrategia concreta, de alguna herramienta, de alguna técnica, de alguna del uso, por supuesto, etc. Un poco de la teoría educativa. El conocimiento educativo se conforma por información ordenada y estructurada, asociada a la mejora y desarrollo de la educación. Así, el conocimiento científico producido es fundamento para la acción. Lo que nosotros pensamos es viable de ser actuado, viable de ser hecho. Los significados, esa red de significados docentes que yo tengo, determinan, justifican y le dan sentido a las decisiones que yo tomo en el aula, por ejemplo. El conocimiento científico educativo o cultura crítica es información interiorizada que se encuentra en las estructuras cognitivas de los docentes. Así, el tipo de conocimiento que se produce es un conocimiento práctico. Se desarrolla históricamente de acuerdo a la relación cognitiva del sujeto y del objeto en el contexto. La unidad funcional de la ciencia de la educación es la práctica educativa, que al convertirlo en un objeto de indagación científica produce conocimiento práctico, histórico y en permanente desarrollo. Nori Cetina habla de la cultura epistémica de la profesión, que se considera uno de los insumos para la progresión y la construcción de la teoría y por lo tanto de la mejora. El problema es que los investigadores que están en los gabinetes, en los cubículos, en los diferentes centros de investigación y muchos de las universidades en México, ya casi no, pero todavía hacen su investigación en estas pequeñas 4 paredes de tabla roca y con su computadora, a lo mejor estudiantes que hacen la función de, decimos allá, de la talacha, o sea, aquellas cosas que el investigador no quiere perder su tiempo en hacer. Y desde ahí, desde su torre de marfil, le dice a los docentes qué es lo que tienen que hacer. Es que tú tienes, o sea, docente de matemáticas, es que tú no haces bien las cosas y lo que tienes que hacer es esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Una persona que a veces ni siquiera se ha parado en una hora, ni siquiera. Y entonces el docente dice, sí, amo. Nori Cetina dice, hay muchas cosas que están en la mente. En el sentido específico de gestión del conocimiento, el conocimiento está en la mente de las personas. Ahí es donde está. La información está fuera. Pero para poder lograr que esa información llegue al conocimiento, entonces tiene que haber un proceso. Pero que el investigador se dé cuenta que ese conocimiento existe, que es viable, que eso conforma la base epistémica de la profesión docente, es fundamental. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, ustedes lo hacen, ustedes son docentes, y eso hace que tengan un plus por encima de muchos de los doctorados que conozco, en donde el doctorado en educación lo hacen personas que no están en la práctica. Para este asunto de la investigación de la práctica, ustedes conocen el trabajo que hicieron Stenhouse y Eliot para poder hacer lo que ahora se llama en muchos lugares investigación-acción. Enseñanza, Stenhouse tiene un texto que ha sido muy divulgado de alrededor del principio de los 80, más o menos, que se llama Investigación de la enseñanza. Y entonces hace un planteamiento de cómo hace una aplicación de la investigación-acción en sus docentes en Inglaterra y termina, lastimosamente, que quienes hemos llegado hasta el final del libro, el señor dice, no sirve. ¡Ah, caramba!
porque te hace tan atractiva toda la experiencia. Pero al final dice, a ver, los docentes sí están más organizados, los docentes sí se hacen dueños de su destino, digamos, de su práctica, toman decisiones con respecto a ella, pero el aprendizaje no cambia. Entonces, Stenhouse propone al educador como investigador relacionando el cambio educativo con la reflexión. Su foco es la mejora, describe la indagación sistemática y autocrítica y consciente de la práctica, detona la transformación de la práctica desde la práctica misma. Elliot es colaborador de Stenhouse, está bastante más cerca de los planteamientos actuales. La investigación-acción está dirigida al proceso formativo, es una actividad sistemática, autocrítica, produce una serie de hipótesis provisionales que son probados en el aula. Así entonces, la reflexión ha sido muy importante en todo ese asunto de la práctica. La investigación-acción en México, más o menos en esa década, habla de la didáctica crítica y sus problemas instrumentales. Hasta aquí estamos hablando de investigación-acción. Y la propuesta, si ustedes recuerdan, en educación popular, es que las personas generen condiciones autogestivas. Y lo que trata la investigación-acción en este sentido es que las personas sean capaces de mejorar su práctica de forma autogestiva. Pero su principal punto clave de la estrategia es la autogestión, la organización y el desarrollo del aparato crítico de los docentes. En México, Fierro, Fortul y Rosas han estado trabajando sobre esta perspectiva y tienen un modelo de intervención en la práctica a partir de estas condiciones y de estos principios. Así entonces se desarrolla en el seno de un grupo de profesores que tienen la inquietud de superarse, donde analizan críticamente su práctica con 6 dimensiones y están planteando la dimensión personal, interpersonal, social, institucional, didáctica y valoral. Y entonces estos señores de la investigación-acción tuvieron un eco muy importante en México, y yo creo que uno de los referentes importantes para quien hace este tipo de trabajo es precisamente estas 3 investigadores. ¿Qué es lo que hay entonces de contraparte? Porque si estoy hablando de investigación-acción, en donde la autogestión, la emancipación, la idea de la conciencia social y crítica está presente en la investigación-acción, y podemos detectar que una de las cosas y los elementos más importantes de la investigación-acción es precisamente la reflexión. Entonces, igual que yo, muchos autores mucho más importantes, más inteligentes y que además hicieron su publicación a tiempo, se dieron cuenta de que podemos hablar de una corriente que está asociada con el asunto de la investigación-acción, que se llama práctica reflexiva. Y entonces plantean un enfoque crítico activista. La práctica se mejora y reformula mediante la reflexión y la deliberación crítica. El educador entonces es protagonista en la transformación del hecho educativo. Y estos son 2 de los autores de base que actuaron de cero para hacer la propuesta de la práctica reflexiva. Y aunque de alguna manera en algún punto de sus investigaciones tuvieron relación y se asociaron, especialmente Carl y Kemis, con los investigadores ingleses, de todas maneras su propuesta está más basada no en la autogestión social, de grupo, sino precisamente en la reflexión de la práctica. Sean, ayer les platicaba, es un señor investigador del MIT que se preguntaba cómo era posible que sus estudiantes dijeran que realmente donde aprenden era en el ámbito laboral. Les decían, es que yo donde realmente aprendí es cuando ya empecé a trabajar en tal lugar. Antes de eso, en la universidad, bueno, me prepararon, pero realmente ahí no aprendí a ser ingeniero, no aprendí a ser arquitecto hasta que no empecé con el trabajo propiamente dicho. Entonces, su trabajo se origina en la crisis de confianza de las profesiones y el declive de la imagen de la efectividad profesional. Sean indaga y sistematiza una propuesta epistemológica sobre la reflexión desde la acción. La práctica reflexiva resuelve situaciones de incertidumbre, de conflicto. El intercambio entre la investigación y la práctica es inmediato y se implementa con la acción reflexiva. Y el educador interactúa reflexivamente con la situación, produciendo significados sobre la práctica. Y el mismo educador determina y decide qué cosas debe transformar de la práctica
recupera si eso funciona o no, y vuelve a hacer investigación sobre ella y termina produciendo conocimiento epistémico de la rotación. Sean tiene dos textos importantes que son referente obligado para cualquiera que quiera saber de qué manera se puede hacer esto, por ejemplo, en un ámbito universitario, en la formación profesional. Uno se llama el profesional reflexivo y la otra la formación del profesional reflexivo, y tiene la ventaja de que la parte teórica es breve y luego el resto son experiencias recuperadas de su propio trabajo. Y entonces hay referencias sobre formación profesional en arquitectura, en ingeniería, en diseño, etc. Y entonces, a partir de Sean es referente obligado para el grupo de españoles de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ellos hacen una referencia directa de Kemis y por supuesto de Sean para establecer la intervención pedagógica y asuntos de análisis de la práctica. Carr y Kemis articulan las ideas de Sean con categorías como acción comunicativa de Habermas. Y en ese momento, estamos hablando de principios de los 90, en ese momento Habermas, bueno, pues era, o hacías investigación fundada en Habermas o no servía para nada. Entonces, bueno, pues Habermas era como el referente obligado forzado, como en este caso, pero era el referente obligado en todas las investigaciones. Habla de la emancipación de los educadores, que eso es un asunto directo de Habermas. Sistematizan ideas de la corriente inglesa y construyen la teoría crítica de la educación, que ustedes obviamente conocen a través del texto que es muy criticado y al mismo tiempo muy referenciado sobre la teoría crítica de la educación de Carr, que tiene una introducción de Kemis muy buena. Se caracteriza por ser democrática, recursiva, emancipadora, produce significados interpretativos de la práctica, se basa en categorías críticas construidas por los educadores. Y entonces ya estamos transitando de la investigación-acción a la práctica reflexiva. Y entonces entendemos que si queremos modificar la práctica de los docentes, nos tenemos que ir de uno por uno. De uno por uno. Porque no podemos decir así, todos en bola, perdón, así decimos en todos juntos, vamos a hacer investigación de la práctica y entonces a ver qué se les ocurre que vamos a hacer. Todos juntos y más. ¿Cuál es la parte fundamental? Creo, lo que yo le agregaría a la investigación-acción, aparte de pensar que la reflexión es el elemento fundamental, lo vamos a ver con más profundidad ahora, es el elemento fundamental. A fin de cuentas, ¿qué otra cosa yo necesito? Si dijo este señor, Stenhouse, que finalmente su trabajo no había incrementado la calidad del aprendizaje de los estudiantes, que a fin de cuentas ese es nuestro objetivo, no hay otro más importante que ese. Y entonces dices, bueno, ¿qué toca? ¿Qué necesitamos incluir? Primero, que el docente se comprometa a través de la reflexión. Segundo, que el objetivo fundamental de la investigación de la práctica sea producir el proceso, o sea, procesos formativos, como le quieran llamar, construcción de conocimientos, aprendizaje, incremento de la cantidad de conductas adecuadas, significación, aprendizaje significativo, no me importa qué teoría utilicen, no me importa cómo le llamen a eso. A fin de cuentas, lo que tenemos que hacer es formar mejores ciudadanos, mejores personas. Y entonces, cuando yo tengo eso en la cabeza, la investigación siempre debe tener, en alguna de sus partes, en alguno de sus objetivos, incidir en este sentido. Si no, no es investigación educativa, es investigación de la institución, es investigación de la gestión, es investigación de la identidad profesional, pero si no afecta a la educación, entonces corremos el peligro de lo que decía yo hace rato, corremos el peligro de que realmente no incida en la mejora educativa. Entonces necesito un objetivo que tenga que ver con el aspecto que dé cuenta de ese apellido educativo, investigación educativa. No investigación de quién sabe qué, investigación educativa. Y entonces tiene que incidir necesariamente en los procesos educativos. Es fundamental para la educación un cuerpo teórico propio, es decir, una teoría educativa, construida desde los mismos constitutivos y desde dentro de las prácticas. ¿Quién debe aportar a la constitución y consolidación de esta ciencia? Ustedes. Ustedes, los que están en educación, la gente que está en la práctica, la gente que investiga.
La educación esencialmente es acción de personas, entre personas, sobre personas. No estamos produciendo llantas ni agujeros para regadera. Estamos formando personas y el nivel ético de esta acción es muy alto. Porque muchas de las cosas, o una intervención mal planteada puede dejar dañado la autoestima de un pequeño niño, una niña. Nuestra actividad es muy alta. Yo no puedo decir, bueno, como estas llantas se les ven las cuerdas o tienen demasiadas rebajas, pues se van a la merma. Yo no puedo hacer eso con los niños y las niñas. Por eso cuando alguien me dice, es que ¿cómo voy a trabajar en este salón donde tengo un niño con hipoacusia y tengo otro niño autista? ¿Qué voy a hacer con eso? A ver, ¿eres o no eres un profesional de la educación? Profesional de la educación. Ya ni quiero ver a un arquitecto que diga, yo no hago construcciones más que en terreno parejito. Y además donde haya todos los servicios, que yo nomás haga así con esto. Porque si me llevas a la zona rural y tiene, yo eso no. O una fosa séptica, no. Paneles solares, ¿qué es eso? No. Bueno, no sé si ustedes lo contratarían. Tiene una naturaleza propia y distintiva que comparten algunos sectores con algunas otras áreas. Es la ciencia de la educación que está con sus auxiliares, como todas las demás, psicología, muy importante, sociología, muy importante, la administración, etcétera, etcétera. Supera las distancias entre la teoría de la educación, Sí. En concreto, lo educativo se refiere al conjunto de prácticas intencionales, no cualquier práctica, sino intencionalmente educativa de formación que transforman a los sujetos de acuerdo a ciertas condiciones institucionales e históricas. El asunto está en que el docente no enseña, el alumno aprende. La pregunta es si cuando yo enseño los demás aprenden. Casi no. Y entonces lo que me tengo que preguntar es no cómo enseño, sino cómo se aprende, cómo se transforman las personas. Así entonces la práctica, que es el constitutivo de la educación, es una acción intencionada de transformar. Es una acción intencionada de transformar. Desencadena la acción con una dirección específica. En la práctica está constituido de un conjunto, de una red de acciones intencionadas que tienen un efecto. Y ese efecto necesariamente debe ser educativo. No para cualquier lado, no para controlar, no para tener alumnos lindos, calladitos y obedientes, sino para formar a las personas. Es un conjunto articulado de acciones reflexivas intencionadamente transformadoras. La práctica debe estar intrínsecamente relacionada con las experiencias de los educadores. Así entonces, la reflexión es una fuerza cotidiana, es una fuerza que permite al educador superar su acción cotidiana, porque le permite distanciarse. Cuando reflexiono, lo que yo hago es verme como si fuera otra persona, trabajar, entender, comprender lo que yo hago con una distancia que me permite desdoblarme, epistemológicamente me desdoblo. Y entonces no estoy yo inmersa en una gran cantidad de cuestiones que están sucediendo en el momento, en la institución, en el aula donde yo trabajo, sino que la reflexión permite tomar distancia y verme como